Pancho Villa se sienta en la silla presidencial y a su lado Zapata y se toman esa foto maravillosa que representa el momento culminante de la Revolución Mexicana. Como lo ha demostrado Adolfo Gili, él hizo un mapa incluso. En 1914, entre villistas y zapatistas dominan el 80% del territorio de todo el país. Y la pregunta de los 64, igual que ¿por qué Hidalgo no tomó la Ciudad de México? La pregunta ahora es, porque aquí ya son los líderes de las clases populares. Hay que hacer esta distinción que las clases populares hacen muy claramente. Ellos saben perfectamente cuando están frente a un líder que nació de ellos mismos, como Villa y Zapata, y cuando están con un miembro de las clases medias o de las élites que efectivamente es solidario con ellos, lo cual es igualmente legítimo, pero no son lo mismo. Villa y Zapata nacieron de las clases populares y de repente ellos llegan y están en la Ciudad de México y la pregunta es ¿por qué no marchan en contra de Venustiano Carranza y lo obligan a exilarse a París? E instauran en México una república democrático-popular campesina, como la que Lenin teorizaba en sus textos de 1905, como la que de una manera extraña y rara va a construirse después de 1917, sobre todo después de que Lenin muera, porque Lenin tenía claro el proceso, pero sus sucesores parece ser que no lo tenían tan claro como él. Y el punto es, ¿por qué precisamente no van hacia la ciudad de Veracruz y expulsan precisamente a Venustiano Carranza? Y más bien están unos días aquí y de repente Zapata dice yo no me hallo aquí, yo me regreso a mis tierras. Villa también dice yo me voy al norte, y dejan que entre Obregón y Carranza reconstruyan todo y vayan efectivamente a atacarlos y le den la vuelta efectivamente al proceso de la Revolución Mexicana. ¿Qué lección debemos sacar de aquí? La lección que debemos sacar de aquí es que la próxima vez naturalmente tenemos que ir a Veracruz y expulsarlos para que se vayan a Miami o para que se vayan a Florida o para que se vayan a donde quieran, pero no efectivamente dejarlos que se reorganicen y que organicen la contraofensiva popular. Pero fíjense, como el tiempo me va ganando, fíjense, yo les diría, quiero pensar un poco desde esas lecciones de la independencia y desde esas lecciones de la Revolución Mexicana en la situación que estamos viviendo ahora. Yo creo que otra lección importante que efectivamente deberíamos de haber obtenido y que hemos obtenido de todos los movimientos populares de absolutamente todo el siglo XX, porque no tendríamos por qué restringirnos a México. Podríamos decir, y después de la Revolución Mexicana viene la Revolución Rusa, y claro que también aprendemos de la Revolución Rusa, y después vino la Revolución China, y también aprendemos justamente de la Revolución China. Fíjense, la Revolución Rusa, ahí sí, los campesinos unidos a los obreros, unidos a los soldados, toman el poder. Perfecto. Empieza la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo Estado, que en realidad ya no es un Estado. La consigna de Lenin es todo el poder a los soviets. Y empiezan a construir una cosa fantástica que es una república soviética. Y ustedes no se asombrarán de que yo les diga que la república de los soviets está calcada sobre la experiencia de la Comuna de París. Pero tampoco se asombrarán de saber que los soviets son una estructura que en su esencia es prácticamente... ¿sí? Bueno, es una estructura que es prácticamente idéntica a las juntas de buen gobierno neozapatistas. Hay una línea directa, perfecta, casi de identidad absoluta en términos de su esencia fundamental, en términos de proyecto autonómico, autogestionario de las propias clases populares y de ensayo de autogobierno de ellas, entre la Comuna de París, la Revolución Rusa, los consejos obreros italianos, la Revolución Cultural China y ahora las juntas de buen gobierno neozapatistas. Y también los barrios piqueteros autogestionados, no los que transan con Kirchner, etcétera, sino los que realmente son barrios autónomos, y con los asentamientos de los sin tierra, y con el movimiento Pachacutic de Bolivia, no con Evo Morales, tibio socialdemócrata, que es un López Obrador boliviano, sino con efectivamente el movimiento de Felipe Quispe, no efectivamente con el movimiento de la CONAIE en su sector más radical. Fíjense,
Entonces, hay esta línea directa de continuidad. Y entonces yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer precisamente ahora es, ¿qué vamos a hacer en este inmediato futuro frente a esta situación? Yo creo que la pregunta es importante porque ustedes saben cuántos muertos hubo en el movimiento de independencia de 1810. Fueron 400,000 muertos. Después, 100 años después, efectivamente, en la Revolución Mexicana murieron 1 millón de mexicanos, en un país que tenía 15 millones de habitantes. Si sacamos el paralelismo, diríamos, si la proporción se mantiene y se da un estallido caótico, violento, sin sentido y no encausado, entonces morirían quizás 7, 8, 9 o 10 millones de mexicanos en un nuevo estallido social, que yo creo, quiero decirlo claramente, el debate yo no creo que es entre si va a darse el estallido social o no va a darse. Estoy absolutamente convencido de que el estallido social se va a dar. La pregunta que tenemos que hacernos es, una vez que el estallido se dé, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Y yo creo que la otra campaña responde muy inteligentemente. ¿Qué tal que intentamos ahorrarnos esos 7 o 10 millones de muertos? Y entonces cuando el estallido social se dé, le damos un cauce social pacífico, inteligente y civil, para modificar las cosas de una manera pacífica y no violenta, para modificar las cosas de una manera inteligente y no para servirle el plato a otro miembro de las clases dominantes, no para que el rayito de esperanza gobierne, sino para que efectivamente el pueblo, por primera vez en la historia de México, construya un autogobierno popular y cree un gobierno en México que mande obedeciendo. Por primera vez en la historia de México. ¿Qué tal que hacemos efectivamente eso y nos ahorramos entonces esos 20 millones de muertos y nos ahorramos efectivamente repetir por tercera vez la historia, que fue hace 200 años hicimos una gran revolución popular y pagamos 400,000 muertos para que los peninsulares fueran sustituidos por los criollos? Gran conquista. Hace 100 años hicimos efectivamente otra revolución popular y pagamos 1 millón de muertos para que efectivamente los científicos de Porfirio Díaz fueran sustituidos por el Grupo Sonora. No creo que nadie hoy quiera que hagamos una nueva revolución popular y paguemos 7 millones de muertos para que un miembro de las clases dominantes o un grupo de las clases dominantes sea sustituido por otro. Y esa es un poco la apuesta precisamente que está tratando de hacer hoy la otra campaña, y es por eso que yo orgullosamente soy adherente de la otra campaña y digo las cosas tal y como las pienso. Gracias.